Hola, soy Martín Anidjar de Buffin Advisors y hoy quiero contarles cómo estamos viendo los mercados y qué estamos haciendo al respecto. Para poder hacer videos sin que sufra el día laboral hay que ser un poquito creativo y filmarlos cuando uno puede, como por ejemplo dejando al crío en la escuela. ¿Cómo llegamos a este punto en los mercados? No vamos a hacer mucha historia, pero es importante entender un poco la dinámica. Desde la elección del presidente Trump, los mercados aceleraron muchísimo su performance, básicamente por dos razones. Los meses de la elección hasta enero, febrero, se caracterizaron por dos factores que llevaron principalmente a la gran performance. Uno es la desregulación, el ambiente pro-business, como se dice en inglés, no es a través de legislación, sí es a través de medidas administrativas. No es tan fácil señalar cosas específicas que se han hecho, pero las encuestas del sentimiento de los empresarios y de cómo se mueven las empresas muestran que hay un cambio en el ambiente bastante importante. El segundo es la reforma impositiva, que sí se hizo. Llevó un año en hacerse, no tenía probabilidades altísimas, pero al hacerse ha generado una fuerte caída en los impuestos a las empresas y también genera desafortunadamente en el corto plazo un desajuste fiscal importante que tiene un impacto económico en el corto plazo. Esas son las dos dimensiones positivas de la retórica del presidente Trump: la desregulación y la reforma impositiva. De enero para aquí hemos empezado a sufrir quizás las dimensiones no tan positivas de la retórica del presidente Trump. El proteccionismo o el uso de retórica proteccionista como herramienta de negociación para conseguir mejores términos en el intercambio con muchos países, pero principalmente con China. Y el otro factor que juega en contra es todo el ruido político interno de la Casa Blanca, de la gente que entra, la gente que sale, y principalmente otros factores geopolíticos como lo son el pacto con Irán. El aumento de la volatilidad en los últimos 3 meses ya, febrero, marzo y abril, ha tenido un impacto no trivial en la performance de los portafolios, de los índices y de la estrategia que uno debe seguir. Esa performance del mercado desde la elección de noviembre del 2016 hasta enero no fue en un vacío. Obviamente las políticas que mencionamos tuvieron un rol muy importante, pero los fundamentals del mercado fueron quizás el factor más importante, es decir, el ciclo económico global sincronizado, una aceleración del crecimiento económico y de la sincronización de ese crecimiento económico fueron el factor fundamental. Había comenzado antes de la elección, pero no lo reflejaba el mercado en gran parte por la incertidumbre de la elección. En el primer trimestre de este año volvió a ocurrir lo que ya es un patrón en los primeros trimestres del año. Es algo que ocurre hace más de 5 años con bastante frecuencia, que es una desaceleración difícil de explicar, y hoy los mercados básicamente están en un modo de espera a poder decidir, analizar, evaluar si el ciclo económico global retoma el buen ritmo que tenía a fines del año pasado, o esta pausa que podría responder a la desaceleración usual en realidad es el comienzo de una desaceleración más larga, más secular, o quizás una recesión. Esa es la pregunta importante de hoy. En esa pregunta nosotros nos mantenemos con cierta cautela del lado del vaso medio lleno. Pensamos que el momentum de las economías, el aumento de la inversión, el incipiente aumento del crecimiento de la productividad son factores que nos hacen pensar que este primer trimestre no es diferente a los primeros trimestres de los últimos 6-7 años, donde hubo una desaceleración no muy diferente a la que estamos viviendo o la que estamos observando de los datos del primer trimestre. El aumento del crecimiento de la productividad es un tema muy importante. Desde la crisis del 2008 el crecimiento de la productividad ha sido muy bajo relativo a los promedios históricos de más de los últimos 40 años. Lo importante es
que sin un aumento del crecimiento de la productividad es muy difícil mantener el nivel de crecimiento que había comenzado a mostrar el ciclo económico global el año pasado. El aumento de la inversión desde muy temprano el año pasado, despacio pero secular y notable, es quizás el factor más importante para ser optimistas con respecto al crecimiento de la productividad. Ese crecimiento de la productividad muy probablemente está siendo ayudado por la reforma impositiva y la desregulación, y es quizás el factor más importante para monitorear a la hora de evaluar si el ciclo económico es sustentable, tiene la posibilidad de tener continuidad en el tiempo. ¿Qué hemos hecho nosotros con los portafolios? Apenas empezó a aumentar la volatilidad, empezamos a hacer lo que hay que hacer: reducir el riesgo, aumentar el cash, asignar un poco más a la parte de deuda, y lo hemos hecho progresivamente a medida que fue aumentando la volatilidad, y eso nos ha ayudado bastante. Al mismo tiempo, obviamente, dedicamos gran parte del tiempo a entender la naturaleza de esta desaceleración, y al mismo tiempo también aprovechamos para evaluar cada una de las posiciones de bonos, encontrar nuevas alternativas y oportunidades dentro de nuestra estrategia de mantener el duration, o sea, la sensibilidad del portafolio de bonos a aumentos de la tasa de interés bien corto, bien bajo. Responde a nuestra visión de que las tasas de interés que han comenzado a subir en todas partes del mundo como consecuencia de la normalización de las políticas monetarias es una tendencia secular. Esta semana el gran tema en el mercado es que la tasa de interés de 10 años del Tesoro de Estados Unidos toque o pase por 3, cuánto tiempo se mantiene encima de 3%. Un número en particular no nos parece tan importante. Para nosotros es claro que va a terminar el año arriba de 3, y por eso no nos desviamos de nuestra estrategia de restringir el duration de los portafolios. Por ende, como conclusión, estamos cautelosamente optimistas con la reaceleración del ciclo económico, analizando los factores económicos que podrían llevar a ella y los datos, manteniendo un nivel de cash algo superior al promedio, asignando un poquito más a deuda de corto plazo, pero sin hacer una reducción drástica. Hay un montón de otros factores que entran en el análisis. Espero que les haya parecido interesante. Suscríbanse, compártanlo y nos vemos en el próximo.